nos ha preocupado a todos, sobre todo porque no podemos saber cuál es el futuro. Vamos a hablar de la pobreza. Y está con nosotros el profesor del Departamento de Economía de la Universidad, el doctor Ismael Muñoz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María. A todos lo que nos preocupa de la pobreza es la posibilidad, creo, de que el país regrese a la situación de hace 10 años. Una situación en la que el doble de gente era pobre de la que es hoy. Estamos hablando primero de pobreza monetaria. ¿Es posible eso, profesor? Sí, es posible, no tanto, creo yo, ni en tan poco tiempo. Okay. Pero el avance que se ha hecho en términos de la reducción de la pobreza monetaria a lo largo de 20 años ha sido espectacular. Pero ha sido también gracias a que hemos tenido buenos años para la economía peruana en relación con lo que acontecía en el resto del mundo. Había una gran demanda por los productos, en particular primarios, que nosotros producimos, y por tanto los ingresos que tenía la economía peruana eran muy altos, eran buenos precios y buenos ingresos para el país. Y eso ha permitido generar empleo, generar al Estado políticas públicas que les permita a las personas adecuarse a una situación nueva y mejorar. En el año 92, luego de la Constitución del 93, se opta por un esquema de economía abierta, por lo cual viene inversión, por lo cual el Perú puede exportar a todas partes y recibir de todas partes y competir con el mundo. Se abren los mercados y a la vez China, India comienzan a crecer y comienzan a comprar nuestros productos. Sí. Tenemos buenos precios, el Estado recibe más ingresos vía tributación, puede redistribuir mejor, ¿no es cierto? Y al redistribuir mejor, todo eso genera un círculo virtuoso que ha sacado. Pasamos del 50% en pobres. Más. En el año 90 y en el año 2000 era alrededor de 57% de población en situación de pobreza y alrededor del 20-25% en situación de extrema pobreza. Exactamente. Y ahora somos 21.7% en el 2017 en situación de pobreza y 3.8% en situación de extrema pobreza. Que es la miseria, digamos, la casi la indigencia. Ahora, hablemos un poquito de por qué los economistas fijan la pobreza, este indicador de pobreza monetaria que suele indignar al ciudadano común y corriente. Ya. ¿Ok? La pobreza monetaria es ser pobre es estar por debajo de 338 soles mensuales por persona. Sí. O sea, si yo gano 400 soles al mes, entonces ya no soy pobre. Sí. ¿No le parece absolutamente absurdo? Bueno, esa es la manera con la cual se construye el indicador. Okay. Puede ser absurdo en términos de que es difícil vivir con 400 soles al mes. De lo que habla este indicador es de que esa es una cifra por habitante o por persona. Ya, okay. Entonces, en una familia hay 4 personas en promedio o 5 personas, dependiendo de la familia, y entonces hay que multiplicar esos 338 soles por persona por 4 o por 5. Entonces nos da el indicador de lo que denominamos un ingreso familiar, que si con ese ingreso familiar se puede conseguir una canasta básica, entonces la situación de la persona es de no pobre, pero si con ese ingreso no se consigue la canasta básica, entonces la persona está en situación de pobreza. Considerando que recibe algunos servicios del Estado gratuitamente, como educación y salud, por ejemplo. Claro. E infraestructura. Así es. Ok. Entonces, considerando eso, recibe educación, salud, infraestructura del Estado, mala, buena, regular, pero la recibe y tiene que gastar en alimentación, básicamente. Y la alimentación nos da una canasta básica alimentaria, que es la línea de extrema pobreza. Es decir, la persona o familia que no puede con su ingreso gastar o consumir una canasta básica de alimentos está en situación de extrema pobreza. Y luego ese estándar es 138 soles por persona. Entonces se multiplica por 4 o por 5, dependiendo de la familia. Eso está, debajo de eso es extrema pobreza. Y debajo de ello es extrema pobreza, sí. Por eso ya tenemos solamente el 3% de la población en esa situación. 3.8% en el 2017, que es igual al 3.8% del 2016, solo que en términos absolutos, como la población crece, la cantidad es mayor. Ahora, ¿qué pasó? La pobreza venía reduciéndose año a año, y la noticia es, por primera vez, ¿no es cierto?, la pobreza crece. Sí. Y hay 350.000 personas más que regresan debajo de la línea. Sí. Y usted nos ha dicho al principio de la entrevista que esto puede seguir pasando. Podría seguir pasando. ¿Qué podemos hacer para que no siga pasando? En primer lugar, crecer.
económicamente. Un crecimiento muy bajo no permite generar empleo, que no le permite a la gente tener un buen ingreso o un ingreso suficiente para seguir siendo no pobre o para salir de la pobreza. Y lo segundo es tener una política pública eficiente, equitativa y que llegue a donde debe llegar. Uno de los caminos buenos que ha generado esta reducción de la pobreza es que tenemos un mayor porcentaje de gente educada. Es decir, la educación básica universal está casi extendida a todo el Perú. O sea, digamos, Sí. hay un 100% de cobertura de educación primaria y 100% de educación secundaria. Sí, la cobertura ha mejorado muchísimo en los últimos 30, 40 años en el país. Exacto. El problema es la calidad. Sí. Entonces, la productividad de una persona hace que tenga la posibilidad de tener más ingresos. Sí. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo hago una entrevista o hago 10 entrevistas, ¿no es cierto? Soy más productiva y me pagarán un poco más. Sí, ¿no es cierto? teóricamente, sí. Teóricamente, si usted dicta una hora, ahorita 25 horas, le van a poder pagar un poco más. Entonces, la idea es cómo hacemos en el mismo tiempo más. Exacto. Y eso significa incorporar tecnología a nuestro trabajo. Incorporar tecnología, pero incorporar también información, conocimientos, contactos, etcétera, que le permiten a uno en el mismo tiempo producir más bienes. Exactamente. Pero también producirlos con mayor calidad, porque no solo se trata de producir más. Y además producir diversidad de bienes, porque producir lo mismo siempre puede agotar y puede terminar el ciclo de producción que tiene uno. Entonces, cantidad, calidad y diversidad o variedad de bienes y servicios es lo que hace que la productividad finalmente sea sostenible en el tiempo. Muy bien. Entonces, usted ha dicho, necesitamos crecer. Todos decimos lo mismo. ¿Cuál es? Saque el recetario. Los economistas se ríen cuando les digo esto. Saque el recetario y dígame, ¿cómo se hace para crecer? ¿Cuál es el círculo virtuoso para crecer? Porque yo sé que ustedes tienen muchos modelos, los han estudiado, los aplican, pero yo a veces me pasa como en 1990 que veíamos la televisión y decíamos, tenemos tan buenos economistas, Sí. ¿por qué si todos saben lo que hay que hacer, no se hace? Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero, el país es complejo. El país no es una economía plana, una economía que pueda ser administrada de la misma manera en todo sitio. Entonces, primero es conocer bien el país, cómo es. Segundo, hay una diversidad no solo climática, territorial, geográfica, sino también tenemos una diversidad cultural, étnica. Entonces, hay que conocer bien el país para saber qué tipo de políticas son las que funcionan. ¿Tenemos que resignarnos a que una parte del país va a ser informal siempre? No, porque si la productividad creciera y hubiera más fuentes de empleo y hubiera más empresas, hubiera mucho más capacidad de incorporar al salario a las personas que quieren emplearse, pues ya no habría necesidad para las personas de ubicarse en el sector informal. Las personas se ubican en el sector informal porque no tienen otra alternativa. Obviamente. Es la manera de sobrevivir, es la manera de conseguir un ingreso para sobrevivir. No se sabe muy bien nunca, si entre el 70 y 80% de la PEA está ubicada ahí. 70% de la población económicamente activa está ubicada en el sector informal. Debe ser uno de los récords mundiales, ¿no? Probablemente, sí, O sea, probablemente. creo que somos país número 1 informal. A veces la gente no lo entiende, pero Sí. afuera no entiende. No. ¿Cómo pueden tener una economía? Y por tanto somos también, en algunos años, los primeros en emprendimientos. Por La supuesto. tasa de emprendimiento en el Perú es altísima. ¿Por qué? Porque es la única manera con la cual uno puede superar la situación de pobreza en la que se Pero eso encuentra. implica que la persona se olvida del Estado y dice, yo me la banco solo Sí. y sobrevivo solo. Pero resulta que el Estado, con ese 30% que sí es formal, ¿no es cierto?, puede manejar la reducción de la pobreza del 100%. Sí. Lo que sucede es que... Porque ese otro 70% no tributa, punto. Bueno, tributa en la medida en Del que... IGB, el ¿no? IGB, El IGB. O el impuesto selectivo al consumo cuando hace algún consumo extraordinario, pero el IGB es el que le permite al Ahora, Estado recoger impuestos de ese sector. Muy bien, el MEF acaba de subir hoy, cuando estamos grabando este programa, el impuesto selectivo al consumo a un montón de, digamos, productos que sí, efectivamente pueden ser dañinos para la salud. Sí, pero porque no- generan externalidades negativas, como decimos los economistas, que es que perjudican el bienestar de otros sin que necesariamente Ok, participen de pero- la actividad de uno. Pero uno nunca sabe, de verdad, con los ministros de Economía, si lo que quieren es efectivamente reducir el consumo o recaudar más. Normalmente ha sido recaudar más. Así es, Sí. ¿no? O
sea, porque evidentemente la medida es para que fumes menos, Sí. tomes menos bebidas azucaradas, Sí. ¿no es cierto? Menos licor, pero Sí. sin embargo... Pero como decimos nosotros, a veces la demanda de esos productos es inelástica, es decir, que por más que aumente el precio, las personas van a seguir La consumiendo chela se la toman en el partido de todas maneras. lo mismo o un poquito menos, nada más. No sí. van a dejar de tomar la Y entonces chelas. el Estado recauda Viene el más. fútbol. Entonces, Sí, claro. o sea, y es una medida recaudadora Sí, entonces. por supuesto. Tanto para la parte de los combustibles como para la parte de las bebidas Gaseosas. que tienen alcohol o que tienen azúcar. Ahora, si el MEF nos está dando estas señales de empujar la recaudación, significa que hay problemas fiscales Sí, claro. serios. ¿Por Sí. qué hemos llegado a ese nivel? Porque ¿Se ha Bueno, gastado, hay una más, su- ¿se ha hay- gastado más de lo que había? uno puede gastar más de lo que tiene si tiene capacidad de endeudarse. Así es. Y Y viene, el Perú tiene capacidad de endeudarse, la ha tenido y sigue teniéndola, por supuesto. Pero hay que tener cuidado porque puede llegar un momento en el cual no tenga uno los ingresos suficientes para pagar las deudas que ha contraído y dos, necesite recursos. Y entonces tiene que prestarse para salvar el problema, bien sea de inversión pública o bien sea de pagos que haya que realizar para cumplir con obligaciones que tiene el país. Entonces, necesitamos recaudar más, controlar la evasión, controlar la elusión, ampliar de alguna manera la base tributaria, que es lo más difícil que hay, pero sobre todo generar fuentes de empleo. Y las fuentes de empleo se generan con inversiones. Y las inversiones que uno tiene que tener y tiene que atraer son aquellas inversiones que le permiten tanto generar más productos como generar más empleo. Esas inversiones vienen de fuera como vienen de dentro del propio país. Lo que hay que hacer es tener reglas estables, precisas, muy claras, para que esa inversión pueda estar en el país cumpliendo con esas reglas y generando el empleo y además produciendo los bienes y servicios que el país necesita. ¿Y usted cree que eso no se ha cumplido en los últimos 3, 4 años? No, ha habido mucha incertidumbre, ha habido una situación por la cual la corrupción ha empeorado las inversiones que habían y que podrían haber en el país. No, evidentemente, en el sector infraestructura, que es el sector de la construcción, Sí. el caso Lavallato ha sido un golpe fuerte, ha roto la cadena de pagos, en fin, una enorme inestabilidad en las reglas del juego. Recién hoy se aprobó el nuevo reglamento con una nueva ley para una Sí. nueva forma de cobrarse el Estado. Efectivamente, el Estado tiene que enfrentar un problema de corrupción, pero al mismo tiempo tiene que seguir produciendo bienes y servicios, ¿no es cierto?, para la gente. ¿El asunto de Lavallato cree usted que pueda tener relación con la generación de mayor pobreza? Es decir, que el Estado no ha podido invertir, no ha podido crecer. Sí, claro. No ha sido determinante, pero creo que ha sido ¿Y el fenómeno, importante. ¿y el fenómeno del niño el año También, pasado? porque el fenómeno del niño, o el fenómeno del niño costero, como le han llamado, lo que ha hecho es destruir una buena parte de la infraestructura de riego y de otra de vivienda del país y no se ha reconstruido a tiempo. Y dos, cuando eso acontece, las personas más vulnerables caen rápidamente a la pobreza. Claro. O caen o retornan, No porque retornan. si estaban saliendo y estaban adelante, pues se les pierde la chacra, se les pierde la cosecha, se les pierde la vivienda, se les pierde lo que habían avanzado, se descapitalizan y tienen otra vez que recuperar el tiempo que habían invertido anteriormente en salir Ahora, de la pobreza. normalmente una tragedia como esta debería ser un boom de infraestructura, con lo cual en ese boom de infraestructura que generas masivo empleo, porque hay trabajo masivo para poder reconstruir y de esa manera rompes el círculo de la pobreza. ¿Por qué no se puede hacer eso en el Estado peruano? Creo que hay un asunto que tiene que ver con características del Estado peruano. Gestión. Gestión pública, uno, manejo de la política pública concreta, quién la hace, quién la diseña, quién la implementa. Entonces hay esas brechas entre quien diseña y quien implementa, y luego el que diseña puede no haberlo hecho bien y el que implementa puede hacer lo que considera que es lo mejor o lo adecuado y no funciona. Entonces requiere gestión pública, requiere que unos en el país y los que tienen a su cargo el Estado crean que el Estado tiene que estar al servicio de la gente, tiene que estar al servicio de la economía nacional, del empleo, de los derechos de la gente. Si eso no está en la mente de quienes toman las decisiones, autoridades y funcionarios de cualquier nivel que esté, entonces todo va a ser lento, va a ser para mañana, y la corrupción penetra fácilmente una mentalidad de ese tipo. Y el funcionario honrado tiene miedo también, porque obviamente si firma algo va preso, le incautan su casa, pues ahora que está de moda, Sí, ¿no? Entonces, desgraciadamente. entonces genera cierto temor
Sí. hacer las cosas más rápido, porque no vaya a ser que piensen que Sí. yo estoy inmerso en la corrupción. Y por otro lado, el corrupto lo va a hacer de todas maneras. De todas maneras, claro. Ya sabe cómo hacerlo. Así es. Entonces, Y se arriesga porque sabe que si le dan unos años de cárcel ha guardado dinero que va a sacar después. O ahora, sea lo que no se entiende es por qué una, digamos, burocracia que pudo sostener durante 10 o 15 años una reducción tan sostenida y espectacular de la pobreza, no pueda seguir sosteniéndola. Porque hay tres razones. Uno, falta continuidad de las políticas. Eso es verdad. Cambian ministros, cambian viceministros, cambian funcionarios. Y cambian políticas. Y cambian políticas. Por ejemplo, un gran avance que tuvimos en el Perú, que es en la política educativa, con el ministro Jaime Saavedra, Claro. pues se perdió y ahora se está tratando de recuperar, pero ya hay una total incertidumbre, un desgaste de energía, esfuerzos, gente que se va para otro sitio. O sea, todo lo que se había acumulado se puede perder o es difícil recuperarlo después. Pero es un problema de continuidad. Dos, es un problema, como bien dijiste, de gestión, o sea, que el Estado esté alineado para que pueda coordinar, articular tras un objetivo en un territorio. Si es en el caso de Piura y hay que ver ahí la reconstrucción, o si es en el caso de Ica y ahí hay que ver también reconstrucción del terremoto anterior que hubo, o si es en Puno, donde la anemia pues cunde en buena parte de los distritos del país. Tratable, completamente tratable. Tratable. Es tratable porque tiene que ver con hábitos De de consumo, más que con elementos Dinero. que el Estado o dinero que O sea, le dé. no necesitas- Son fundamentalmente hábitos y eso es información, eso es una política pública que incida sobre la población directamente. Y el 3, Y el tercero tiene que ver con recursos, con los recursos que son necesarios a través de los presupuestos tanto del Estado a nivel nacional como del Estado subnacional, regional y local. Entonces, esos recursos a veces venían de la minería con el canon, entonces uno podía Se han utilizarlos, achicado. se han achicado. Pero hay recursos del Estado que pueden ser destinados para programas transversales o programas que permitan diversificación productiva, encarar la pobreza en otros rubros que son importantísimos para que la gente pueda progresar, como por ejemplo temas que están vinculados a algo que no se había tomado en cuenta antes con la debida, que son las pensiones de jubilación, que son la tercera edad que va creciendo en el país, que es la atención a los niños para que estos puedan tener un hogar, claro, programas sociales que inciden en los sectores más vulnerables a la pobreza. Así es. Y que por tanto impidan que los que son vulnerables hoy, que es un 30% de la población, regresen a la pobreza o sigan en una situación de vulnerabilidad. Y ahí los temas de salud son claves, tanto salud física como la salud mental. Claro, porque una enfermedad catastrófica para una familia que tiene un ingreso pues, de 1.500 soles, significa regresar a la pobreza inmediatamente. Así es lo que llamamos un shock microeconómico. Exactamente. Entonces, eso es lo que ahí tiene que entrar el Estado. Sí. Y la manera de entrar es con políticas universales, ¿ah? Tampoco. Claro, es salud, es transversal, ¿no? Porque, bueno, salud, discapacidad, salud mental no es solamente una cuestión de quienes son pobres monetarios, es una cuestión transversal a todos los sectores de la sociedad y vale la pena atenderlo. Eso sería un Estado que se preocupe de la gente. Es como la anemia. Así la anemia no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que uno tiene al mes. No, es con lo que uno consume y con la manera en cómo, con sus hábitos de consumo, atiende a sus hijos, que son los que peor están cuando hay anemia. La anemia es más del 40% en niños que tienen entre 36 meses de edad y 6 meses, que es donde está concentrada la mayor parte. Y además donde formas en realidad el cerebro, toda la potencialidad del cerebro. Así es, porque la anemia impide que el oxígeno fluya eficazmente a las células del cerebro, en realidad a todo el organismo. Y eso es fácilmente solucionable con información a las madres y padres sobre lo que tienen que consumir. Así es, y requiere que tanto el ministro como el presidente de la República, como lo están haciendo ahora felizmente, pero eso requiere continuidad y sostenibilidad, se encarguen de ese problema. De comer sangrecita todos los días. Joder, Pura sangrecita. Muy bien, profesor. Muchísimas
La dominación del mundo es cosa de... ¿De qué? ¿Del Bitcoin? ¿Stacy? Seguimos hablando de lo que ha sucedido en la mesa redonda Satoshi porque mucha gente puede pensar que el Bitcoin se encuentra inmerso en una importante espiral a la baja, cuando lo cierto es que, como ha ocurrido en otras ocasiones, esos periodos descendientes suelen venir acompañados de numerosas innovaciones que ayudan a consolidar el sector. Y además, el hecho de que los medios dominantes ya no le presten tanta atención al tema le da más aire a la industria para que pueda innovar libremente, como hemos podido comprobar en la mesa redonda Satoshi, donde también hemos advertido un retorno al maximalismo del Bitcoin. Y es que toda esa locura de las ofertas iniciales de monedas, del dinero gratuito procedente de esos supuestos inversores, constituía una gran distracción y era justo en lo que se fijaban los medios dominantes, a los que les encanta el espectáculo. Sin embargo, hay innovadores como Bill Barrheit, que aprendió criptografía en la CIA y que después trabajó en el sector bancario. Pues bien, con su nueva aplicación Abra, lo que hace Barrheit es crear una nueva norma del Bitcoin a nivel mundial, porque permite utilizarlo como unidad contable. Quienes quieran pueden volver a ver el capítulo 1342 de Casey Report, en el que lo entrevistábamos. La aplicación Abra permitirá adquirir exposición al precio de las acciones de Apple a través del Bitcoin. Y todo ello mediante los llamados contratos avalados por criptodivisas. La aplicación Abra es un monedero cuya clave privada está en poder del usuario, no de la aplicación. Pues bien, lo que regula la exposición del usuario a Apple es un contrato entre él y Abra, de forma que el usuario no posee directamente esas acciones, sino que lo que resulta de su propiedad es ese contrato. Cuando un usuario emplea Abra para guardar en la aplicación euros, moneros o Zcash, recibe lo que se denomina un contrato avalado por criptodivisas, que asocia al Bitcoin con el activo al que el usuario quiera exponer su inversión, ya sean euros, moneros, Zcash o, como acaba de anunciarse, acciones de Apple. De esta forma, cuando un usuario invierte 1.000 euros en acciones de Apple y utiliza el Bitcoin para formalizar el contrato, si las acciones suben, acaba teniendo más Bitcoins, mientras que si bajan, acaba teniendo menos. ¿Puede acabar Abra con Ethereum, EOS, Cardano y el resto de contratos inteligentes? Yo creo que sí, igual que también puede acabar con la aplicación Robinhood. Porque ahora, gracias a Abra, los ciudadanos de 150 países van a poder adquirir acciones de Apple sin tener que postrarse ante ningún tipo de normativa, ni siquiera ante las normas de comprobación de la identidad o contra el blanqueo de dinero, porque esos usuarios no tendrán títulos como tales, sino títulos sintéticos apoyados en el Bitcoin. Vamos, que Abra cambia por completo las cosas, puesto que democratiza enormemente las finanzas. Y es que, para la mayoría de la gente, comprar acciones de Apple resulta muy difícil, sobre todo para la de fuera de Estados Unidos. Un obstáculo que ahora desaparece gracias a Abra. Cuando personas como, por ejemplo, Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez, la conocida congresista de Nueva York, hablan de recuperar el socialismo, de subir los impuestos y de redistribuir la riqueza, no se dan cuenta de que la solución a los problemas del capitalismo no pasa por ahí, sino por darle a la gente acceso al capital, dado que la mitad de las acciones de Estados Unidos están en manos de un 1% de la población, por lo que la mayor herramienta para enriquecerse del mundo queda concentrada en manos de una élite muy pequeña. En cambio, si se democratiza y se le confiere acceso a todo el mundo, los usuarios podrán invertir a través de la aplicación Abra 5, 10 o 20 dólares en acciones de Apple, lo que significa que también tendrán acceso al crecimiento de la economía mundial. Y cuando participen de ese crecimiento gracias a la cartera de inversiones que tendrán depositada en la aplicación, ya no hablarán de socialismo, porque se darán cuenta de que los frutos de su trabajo se están monetizando y les están ayudando a superar las limitaciones por las que tienen la sensación de estar atados. Exacto. La inversión mínima son 5 dólares. Intenta tú acudir a un agente de bolsa y decirle que quieres invertir 5 dólares en acciones. Es que ni te escucha, vamos. En fin, el caso
es que Estados Unidos es un imperio y como tal le gusta adueñarse del petróleo del resto de países, como es el caso de Venezuela, que es justo lo que celebran los medios como la CNBC o Bloomberg, porque dicen que eso va a beneficiar a las acciones de las multinacionales estadounidenses del crudo. Pues bien, ahora cualquier venezolano puede, a cambio de una inversión de tan solo $5, recuperar parte del dinero que le están robando. Es una protección frente al imperio. Sí. Además, lo que ha creado Bill Barrheit con Abra es una forma de cubrir estas posiciones, porque cuando el usuario adquiere acciones de Apple, no le confieren exposición directa, sino que la aplicación también invierte en esas acciones para cubrirse. Y además se trata de algo sintético, lo cual me recuerda a la tecnología Virtual Specialist que inventaste tú. Vamos, que si quisieran adaptarse a algún tipo de normativa, lo harían mucho más fácil a la de los derivados de Chicago que a la que pueden imponer otras instituciones como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. No es por quitarle importancia a la aplicación, pero lo cierto es que han ludificado las acciones, los bonos, las divisas y las materias primas de todo el mundo. Sí. Para que todo aquel que cuente con $5 pueda invertir en ellas. Y a nivel administrativo, utilizan el Bitcoin, cosa que resulta invisible para el usuario. Por cierto, el otro día también le decía a Bill Barrheit que la gente pensaba que la adopción del Bitcoin vendría marcada por los pagos, pero que lo que cree él es que vendrá determinada por su función como aval, como garantía de pago, como contrato inteligente, por lo que este mercado puede llegar a mover billones de dólares. Y teniendo en cuenta que todo el sistema descansa sobre el Bitcoin, la demanda de la criptodivisa puede multiplicarse por 100. Eso es lo que he dicho otras veces sobre el oro y su función como garantía de pago en este sistema fiat. Y es que aunque nuestros gobernantes no quieran que lo sepamos, porque no quieren que empecemos a acumular oro a nivel individual, el oro es la mayor garantía de pago que existe. Y si no, fíjate en lo que está pasando con el oro de Venezuela, que se encuentra depositado en el Reino Unido y que ahora el Banco de Inglaterra no quiere devolverle, lo cual está haciendo, según algunos medios, que lo envíen a otros países como los Emiratos Árabes Unidos. Esa es la garantía de pago que se oculta detrás de todos los derivados y deudas tóxicas. Según explica Barrheit, cuando los usuarios llevan a cabo una operación o una inversión en Abra, las ganancias y las pérdidas se contabilizan en ambos lados utilizando la tecnología de la plataforma, lo cual influye en el aval, bitcoins, etcétera, que hayan puesto en juego para realizarla. En cambio, los usuarios siguen teniendo sus activos protegidos por una clave privada en su propio teléfono. Además, la frase de seguridad de los activos también está encriptada mediante un código PIN que los usuarios deben introducir, o sea que el usuario sigue siendo el dueño de los activos, en este caso de los bitcoins. Sí, y la propiedad de las acciones de Apple le corresponde al departamento de coberturas de Abra, no al usuario, lo cual le permite a este último escapar a todas las normas de verificación de la identidad y contra el blanqueo de dinero de todo el mundo. Mientras que en el caso de Robinhood y de otras aplicaciones de tecnología financiera, las normas vienen establecidas por la legislación del territorio en cuestión. Vamos a ver otro fragmento con unas declaraciones de Barrheit que vienen muy al caso de lo que acabas de decir tú, porque ponen de manifiesto el gran avance que ha hecho el Bitcoin como garantía de pago en el sistema financiero internacional, lo cual contrasta con la tecnología financiera que se ha quedado atrás. Barrheit señala que otra ventaja del modelo de Abra es la ausencia de compensaciones, puesto que no implica la adquisición de los activos en cuestión para sus clientes. Nosotros no tomamos posesión de las acciones en nombre de los clientes, explica Barrheit. Todo se lleva a cabo en la propia cadena de bloques del Bitcoin, en una red mundial descentralizada, por lo que no hay de por medio ningún agente de bolsa ni ninguna figura encargada de realizar permutas, lo cual hace que las operaciones de Abra resulten limpias y legales en más de 150 países. Otra cosa que le pregunté a Bill sobre la aplicación Abra era si gracias a ella ya no habría que recurrir a los tokens de seguridad. Y su respuesta fue afirmativa, salvo por los tokens asociados a los títulos sin liquidez. Porque para cubrirse hace falta algo líquido, y si no hay nada líquido, entonces sí que puede tener sentido un token de seguridad.
La verdad es que no quisiera añadir más leña al fuego con el tema de las organizaciones autónomas descentralizadas, pero lo cierto es que para plataformas como T0 y similares que titularizan los tokens, Abra puede suponer un desafío importante. En la segunda parte hablaremos con Simon Dixon, que también cuenta con una plataforma de tokens de seguridad, así que veremos qué tiene que decir al respecto. Sí, bueno, a ver qué nos dice. De momento solo estaba pensando en voz alta, digámoslo así. Es cierto que también puede haber otras formas de ofrecer capital en las empresas de nueva creación a través de los tokens de seguridad. Pero lo que hace Abra es ofrecer exposición a los activos que cotizan en los mercados internacionales. No obstante, conviene señalar que los consumidores también tienen que confiar en que el sistema de Abra vaya a cubrirlos adecuadamente, aunque la plataforma cuenta de momento con una trayectoria fiable a este respecto. Abra ha llevado a cabo operaciones similares con casi $1.000 millones en transacciones, protegiendo a los consumidores de más de 100 países en todas y cada una de las transacciones realizadas, asegura Barhydt. Barhydt también habla del comportamiento del precio del Bitcoin del año pasado. El año pasado el precio cayó un 85% y, sin embargo, nosotros ni nos enteramos. Además, según Barhydt, habrá contratado una serie de pólizas de seguro que constituyen una garantía adicional. O sea, que los usuarios también tienen que confiar en ellos y en su sistema de coberturas para que los contratos no salten por los aires. También hay que decir que no cobran comisiones por las operaciones realizadas. Sí, todo el 2019 sin comisiones y el usuario se inscribe estos días. En el 2020 sí habrá comisiones. De acuerdo. El caso es que se trata de una innovación muy interesante. Por cierto, durante la mesa redonda Satoshi, que es el evento más importante del mundo de las criptodivisas, hemos podido hablar con todo tipo de innovadores del sector, a pesar de que quizá ahora el tema no esté tan de moda en los medios. Y Bruce Fenton y su equipo han hecho una labor estupenda con la organización de esta quinta mesa redonda Satoshi, que, como digo, se trata del mejor evento de toda esta industria. Sí, resulta que cuanto más hablan los medios dominantes del Bitcoin, peor le va. En cambio, cuando estos medios centran su atención en otras cosas, dejando atrás las distracciones y el autobombo a cargo de unas personas que no saben de lo que hablan, ahí es cuando tienen lugar todas las innovaciones. Y es que a los medios solo les importa el precio, sin tener en cuenta la consolidación del sector. Ahora bien, no olvidemos que si con las acciones de las .com nos hubiéramos centrado solo en el precio, ahora no tendríamos el Internet que tenemos y nuestra sociedad, que se articula en torno a los smartphones y a los avances tecnológicos que se hicieron en la red durante la crisis de las .com, no sería como es actualmente. Tienes toda la razón. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con Simon Dixon, que nos dará su opinión sobre cómo está el mundillo. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de hablar con Simon Dixon de banktothefuture.com, que acaba de lanzar una nueva y magnífica aplicación para smartphone llamada también Bank to the Future. Simon, entremos en materia. Nosotros acabamos de regresar de la mesa redonda Satoshi, mientras que usted aún permanece allí. Cuéntenos cómo cree que está el movimiento maximalista del Bitcoin ahora que la criptodivisa atraviesa el periodo a la baja más largo de su historia, Simon. Así es, continúo en Cancún, en la habitación del hotel. Y no me quiero ir porque la mesa redonda ha estado muy bien. En ella han participado una serie de empresas que, a pesar de este año de precios a la baja, siguen consolidándose, por lo que o bien es que han gestionado bien el dinero, o bien es que sus dirigentes son personas con principios que siempre van a estar ahí, pase lo que pase. Se ha debatido mucho sobre propuestas de expansión y sobre la Lightning Network. Hemos visto a muchas instituciones que están lanzando sus herramientas de custodia y la próxima oleada de plataformas de intercambio de criptodivisas. Y también han estado presentes los mercados alternativos de los tokens de seguridad y otros mercados de capital construidos a partir del Bitcoin y otros protocolos. Jack Dorsey, director general de Twitter y Square, ha encendido su red social al decidir unirse a Lightning Torch. ¿Qué opina al respecto? ¿Y qué le parece el maximalismo del Bitcoin del que hace gala? Porque Dorsey ha criticado abiertamente a las divisas alternativas, convirtiéndose en un acumulador de bitcoins. ¿Cómo cree que acabará la cosa, Simon? Es fascinante. Creo que Jack fue uno de los inversores que aportaron dinero en la ronda de financiación de Lightning Labs.
y ahora parece que se sumerge definitivamente en ello. Cuando estábamos en Cancún, Max, hice mi primera transacción Lightning para realizar una compra. Y la verdad es que parece seguir un camino claramente ascendente. Estoy deseando ver cómo se comporta una empresa como Twitter y qué influencia pueden tener las decisiones de Jack en Silicon Valley a la hora de iniciar la próxima etapa de expansión a partir de la Lightning Network. Vamos, que tras todos estos años de debate, por fin parece que tendremos una herramienta que los usuarios podrán emplear como solución al problema de la expansión infinita de las transacciones que se efectúan en la cadena de bloques del Bitcoin. Resulta curioso que Jack Dorsey despreciara abiertamente a Bitcoin Cash, la bifurcación dura que se barajó como alternativa a la expansión de la Lightning Network, aunque ahora la expansión se está produciendo a toda velocidad. Por su parte, Roger Ver, el gran defensor de Bitcoin Cash, también ha tenido algún que otro encontronazo en Twitter con Jack Dorsey, quien por cierto ha tenido dos grandes éxitos en su vida, primero Twitter y luego Square, por lo que puede que todo eso le resbale. ¿Qué opina usted, Simon? A mí lo que me gusta de Bitcoin Cash es que se centra en la adopción por parte de los comerciantes, porque el Bitcoin siempre se ha centrado demasiado en su función como fuente de almacenamiento de valor. En cambio, ahora con la Lightning Network espero que vuelvan a explotarse las posibilidades de adopción por parte de los comerciantes, además de la capacidad de expansión. Aún queda un largo trecho por recorrer en lo que respecta a la facilidad de uso. Pero si Bitcoin Cash continúa centrándose en la adopción por parte de los comerciantes, será interesante ver si la Lightning Network del Bitcoin le sigue los pasos a la vez que pone a punto la tecnología necesaria para mejorar el tema de la expansión. Veo que he hecho un par de comentarios positivos sobre Bitcoin Cash. En fin, en la mesa redonda Satoshi de este año, Bill Barheit, de Abra, ha anunciado el lanzamiento de una nueva característica para su monedero de no custodia. Se trata de un contrato avalado por las criptodivisas que permite que los usuarios de 150 países puedan exponerse a diversos activos como acciones. ¿Qué opinión le merece usted? Porque parece un avance de lo más importante, Simon. Es apasionante. Hubo un punto en el que nosotros, en Bank to the Future, estuvimos planteándonos la posibilidad de comprar una empresa que utilizaba contratos vinculados al Bitcoin para que la gente pudiera invertir en acciones utilizando la criptodivisa. El problema era que empleaban a un agente de bolsa no registrado y sin licencia, cuya identidad se desconocía, por lo que creíamos que acabarían cerrándola. Y así fue. La empresa en cuestión se llamaba One Broker. El caso es que parece que Abra ha creado una herramienta que utiliza el Bitcoin como base para permitir que los usuarios empleen el Bitcoin o cualquier otra criptodivisa para invertir en el mercado bursátil público. Nosotros, por nuestra parte, en Bank to the Future, nos hemos centrado en el mercado bursátil privado para que la gente pueda comprar y vender en los mercados secundarios acciones de las grandes empresas del mundo de las criptodivisas. Y ahora lo que hace Abra es permitir que el Bitcoin se convierta en la columna vertebral de acceso a ciertos mercados, lo cual constituye una novedad apasionante. Ya veremos hasta dónde llegan Bill y su equipo. Mire, voy a contarle una cosa de la que estuve hablando con Bill en la mesa redonda Satoshi en México, a ver qué le parece a usted. Bill sugería que la demanda del Bitcoin como aval o como garantía de pago de los contratos inteligentes, que son el motor de esta nueva funcionalidad de Abra, haría que la demanda de Bitcoins aumentara mucho más que su aplicación como mecanismo de pago. Usted y yo acudimos a la primera conferencia sobre el Bitcoin, celebrada en el 2011, a la que también acudió BitPay. Pues bien, lo que decía BitPay era que su intención era convertirse en un servicio del estilo de PayPal, es decir, que el foco estaba puesto sobre los pagos. Y eso es lo que se ha tenido en cuenta siempre a la hora de debatir sobre la adopción del Bitcoin. En cambio, ahora, con Bill Barheit, lo que puede pasar es que el empleo del Bitcoin como garantía de pago para que cualquier ciudadano del mundo
pueda invertir en acciones, bonos o materias primas sin normas de verificación de la identidad ni contra el blanqueo de dinero de por medio, sea lo que impulse la demanda. ¿Qué opina usted, Simon? Ya veremos qué acaba pasando. Será interesante de ver. De momento, lo que hemos tenido ha sido una transición del Bitcoin desde su funcionalidad como mecanismo de pago a su aplicación como fuente de almacenamiento de valor, con una serie de usuarios que han preferido acumular sus Bitcoins en lugar de gastárselos. Y es que ahora que el sector se encuentra en plena evolución, hay gente que prefiere quedarse con sus Bitcoins y utilizarlos como aval para sacarles una cierta rentabilidad y darles diferentes aplicaciones. La verdad es que todavía no he interiorizado al 100% cómo funciona el producto, así que no puedo dar mi opinión al respecto, pero da la sensación de que Bill lleva tiempo trabajando en ello. Y a pesar de que los canales de expansión aún se encuentran en una fase precoz, yo creo que el Bitcoin puede acabar constituyendo un aval como mecanismo de pago y como fuente de almacenamiento de valor, lo cual llevaría a un incremento exponencial de su adopción, sea cual sea el propósito para el cual se utilice. En la mesa redonda también he podido hablar, Max, con Saifedean Ammous, quien defiende la creación de una norma del Bitcoin que convierta a la criptodivisa en la herramienta política e independiente de cualquier gobierno, que acabe con el poder de los bancos centrales. Vamos, que la cosa está de lo más interesante. Y la verdad es que no nos ha venido mal esa bajada de precio, porque así hemos podido centrarnos en crear la próxima oleada de expansión antes de que el mercado vuelva a subir. Ya que habla de la presencia de Saifedean Ammous en la mesa redonda Satoshi, celebrada en Cancún, su libro La norma del Bitcoin se ha convertido en todo un superventas. De hecho, se ha traducido a un montón de idiomas. Y el concepto del Bitcoin como unidad contable, que es en lo que se fundamenta Abra, o como activo de reserva estratégica, incluso a nivel de los bancos centrales, no deja de ganar adeptos. Pero bueno, Simon, vamos a hablar de Bank to the Future. Tengo entendido que acaban de crear un nuevo monedero de tokens de seguridad. Háblenos al respecto. Díganos si se trata de un monedero de no custodia y cuéntenos qué lo diferencia de sus competidores, Simon. El monedero BF constituye nuestro primer paso en el ecosistema de los tokens de seguridad. Nosotros nacimos como empresa de capital que compraba acciones de las mayores empresas del sector de las criptodivisas. Pero lo que queremos conseguir ahora es que poco a poco nuestros usuarios vayan almacenando sus activos sin custodia. Ya hemos creado nuestras empresas de operaciones centralizadas en los mercados secundarios, que aún se encuentran en fase de prueba, y luego queremos que nuestros usuarios puedan guardar esos activos en su propio monedero con arreglo a la legislación vigente y trasladarlos a una red de plataformas de intercambio registradas y con licencia dentro del ecosistema de los tokens de seguridad. Vamos, que no pretendemos tanto competir con los monederos más conocidos a la hora de almacenar criptodivisas, que es algo que se puede hacer, por supuesto, como centrarnos en el mercado de los tokens de seguridad. Cuéntenos brevemente en qué se diferencian los monederos de custodia de los de no custodia. Los monederos de custodia tienen un papel similar al de los bancos. Cuando depositamos nuestro dinero en un banco, el banco se convierte en el poseedor legal de ese dinero, por lo que puede interactuar con él, perderlo, decirnos cómo gastarlo, etc., con todos los problemas que eso conlleva. En cambio, un monedero de no custodia permite que los dueños del dinero sigamos siendo nosotros, que somos los que decidimos cómo gastarlo, y que además podemos almacenarlo en nuestro propio dispositivo, con independencia del lugar del mundo en el que nos encontremos. Y además los responsables de almacenar y asegurar nuestros activos también somos nosotros. Ambos tienen sus ventajas e inconvenientes porque hay mucha gente que no está preparada para asumir la seguridad de su propio dinero, por lo que prefiere empezar con los servicios de custodia, aprender qué es lo que puede ocurrir cuando nuestro dinero está en manos de otros, incluidos hackeos, estafas y recapitalizaciones internas, y con el tiempo adquirir conocimientos sobre los servicios de no custodia, que nos obligan a responsabilizarnos de nuestra propia seguridad, pero que también nos permiten utilizar el Bitcoin y el resto de las criptodivisas con el propósito para que han sido diseñados, para tenerlos en nuestro poder, gastárnoslo como queramos y disfrutar de los beneficios de la libertad y la soberanía individual que caracterizan este producto financiero.
Muy bien, nos quedan unos 40 segundos, así que si le parece seguimos hablando el próximo día. Pero antes de irnos, cuéntenos por qué los tokens de seguridad se han vuelto tan populares y díganos si la locura de las ofertas iniciales de monedas del 2017 ha podido hacer mella en ellos de alguna manera, Simon. Los tokens de seguridad son una defensa contra los fraudes y los problemas del mercado de las ofertas iniciales de monedas. Actualmente no está claro si los tokens añaden valor o no, pero lo que sí sabemos es que estamos actuando de forma centralizada para ofrecerle a la gente una serie de herramientas que le permitan operar de manera más descentralizada. Y luego ya veremos qué es lo que quieren los usuarios e inversores a medida que el mercado siga creciendo. Muy bien, seguimos hablando el próximo día entonces. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Simon Dixon de Bank to the Future. Bájense su nueva aplicación.